Hola Scorpio, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recuerda, Scorpio, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo pasar. Tenemos la carta del perseguidor, el cual nos dice: no quiero perseguir más. Parece ser que la conexión hay una persona que siempre vas detrás de la otra y ya se está cansando de la situación. Y por otro lado tenemos la energía de insustituible. La forma en que me amas nunca puede ser igualada. La forma en que amas nunca puede ser igualada. Quizás estos mensajes para algunos resuenen por parte de vuestra voz interior y para otros tengan nombre y apellido. No quiero ser platónico y eras la persona más cercana a mí. Por lo que estamos viendo aquí, hay una persona con la cual conectaste y al parecer las cosas no fueron como esperabais, o al menos no como esperase esta persona. Vamos a ver. Haremos con un 7 de espadas. Al parecer aquí hubo una persona que no fue del todo sincera, no fue del todo honesta en esta conexión. Quizás fuiste tú, quizás esta persona, o como que alguno de los dos no fue capaz de expresar los sentimientos, la conexión que teníais. A veces hay personas que por miedo al rechazo no se atreven a decir, a explicar lo que sienten. Pudiera ser este un claro ejemplo de ello. Con la energía del colgado es como te siento a ti. Te veo que muchos de vosotros estáis como bloqueados, atascados. Hay cierta circunstancia de vuestra vida que parece que está bloqueada. Pero ven una torre para romper con esta situación. El sol ilumina tu camino junto a la justicia. Teníais que ver esto. De 5 cartas, 4 son arcanos mayores. No son malas cartas. En resumidas cuentas, lo que estamos viendo aquí es como que el destino se pone de vuestra parte para que tú avances, para que tú salgas hacia adelante y logres un propósito. Me dicen que se va a estar haciendo justicia, que las cosas van a ir bien, que encuentras la luz, la calidad que tanto deseas. Hay una persona del pasado que no te quiere soltar, te piensa y te recuerda, y tiene la sensación de que no hay nadie como tú. Pero también es cierto que esta persona se ha cansado de ir detrás. Y si no le muestras un mínimo de interés, se acabará retirando. Para algunos esto que os digo será un alivio y para otros una preocupación. Porque lo mismo que unos deseáis estar con esta persona, otros no la queréis ver ni en pintura. En tus manos está el dar o no una oportunidad a esa persona que pudo y no fue tu amor. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, me hablan de la importancia de que vuestra relación, vuestra conexión esté equilibrada, que deis lo que recibís y que recibís lo que dais. No puede ser que uno sea más cariñoso que el otro, que sea más atento. Veo la necesidad de un equilibrio. Quizás en algunos casos habéis enfadado, os habéis discutido por las obligaciones en el hogar, con los niños o con lo que sea. Me hablan de la importancia de que para que vuestra relación funcione
para que vuestra relación salga hacia adelante, que debe haber un equilibrio. Por lo tanto, hablar las cosas con vuestra pareja, con vuestra conexión. No os calléis nada, no os guardéis nada. Hablar, expresar, compartir. Tú que estás soltero y no quieres saber nada del pasado, no te preocupes, no te preocupes. Se hará justicia en tu vida sentimental. Pero es importante que tengáis las cosas claras, ¿eh? Veo la necesidad de tomar una decisión en si quieres o no quieres estar con esa persona del pasado. Porque la oportunidad está, pero ya lo sé, yo sé que muchos me dicen, no, así, por favor, que se vaya por donde ha venido, que esta persona me hizo esto, esta persona me hizo aquello. Y la verdad es que estáis en todo vuestro derecho. Pero es mi obligación informaros de lo que se muestra aquí. Echo de menos nuestras bromas internas, es que está muy marcada la presencia de esta persona. Ausencia, siento que me falta una parte de mi Sinti. Sé que es triste, incluso noto la emoción de muchos de vosotros cuando me estáis viendo. Puedo sentir esas lágrimas que caen por vuestro rostro. Cielo, yo no puedo decirte lo que tienes o no que hacer. Simplemente te puedo recomendar algo, y es que hagas caso a lo que te dice tu intuición, lo que dice tu corazón. No lo que diga yo, ni lo que digan las cartas. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Por qué os lo digo de esta manera? Porque no es lo mismo hacer una lectura general, como hago en el canal, que una lectura personal, enfocada única y exclusivamente para ti. Por eso siempre os recomiendo que lo que no resuena con vosotros, lo soltéis. Lo soltéis para otra persona que lo necesite. En el amor deberás tomar decisiones importantes. Se avecina un momento de decisiones. Un momento en el cual tienes que pensar, planear y luego decidir qué vas a hacer. Yo sé que muchos de vosotros estáis solos. Tenéis ese miedo, esa duda a qué pueda suceder. Incluso algunos os habéis planteado volver con el pasado, no porque queráis, no porque lo deseáis, sino por temor a estar solos. Y eso es muy triste. No tengas miedo a estar solo, y mucho menos estés con alguien por no estar en soledad. A veces la soledad es necesaria, incluso beneficiosa. Pero dejando eso a un margen, mirad qué tenemos aquí. Una nueva relación, una nueva conexión viene para ti. Así pues, no tengáis miedo de quedaros solos, porque veo que es lo que os pasa a muchos de vosotros. Escorpio, como buen signo de agua, tenéis un gran corazón. Sí, a veces pica, a veces hace daño, pero tenéis un buen corazón. Me hablan de la necesidad de saber estar solos, de saberos valorar, de quereros a vosotros mismos, para poder encontrar realmente el camino que está diseñado para ti. Así que, Escorpio de mi corazón, hasta aquí llegó tu lectura en este día. Espero que te haya gustado, y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.